Hola, ¿cómo están todos y todas? Este es el episodio 14 de Venus en Fílmico, un podcast donde intentamos alquimizar los productos culturales con el esoterismo. Mi nombre es Elian Aguilar y me acompaña Caro Maningui, más conocida como Venus en Fuego. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vamos a hacer la segunda parte del binomio. Vamos a asomarnos, Feo asoma, la razón por la que estamos vivos, la razón por la que este planeta existe, la razón por la que se originó la vida, la razón por la que mucha gente está alarmada ante el cambio climático, porque el fin del Sol sería el fin de nuestro existir. Tanta es la dependencia que tenemos con esa estrella que de alguna manera aglutina a toda nuestra Vía Láctea. O sea, todos damos vueltas alrededor de eso. La idea a mí me llamó la atención porque cuando trajiste la cuestión del Sol, te dije, bueno, ¿cuál podría ser la idea que de alguna manera guíe la selección de la película? No, este es El Camino del Héroe. Y entonces yo pensé en El Rey León y a vos se te iluminaron los ojitos y dije, bueno, por este lado funciona. Así que esta vez vamos a cambiar un poquito. Necesito que me expliques un poco la relación entre el Sol y el Camino del Héroe. Bueno, cuando hablamos del Sol y lo relacionamos al camino del héroe, un poco lo que intentamos decir es que el momento Leo del zodíaco, que es un poco lo mismo, comillas, 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 que si habláramos del Sol, es ese momento en el que nosotros salimos de lo familiar, salimos de las costumbres que nos enseñaron, de las maneras que nos enseñaron, de lo que creemos que es la normalidad, de lo que creemos que es el amor, también en muchos casos, a encontrarnos con un mundo que nada que ver tal vez, ¿no? A encontrarnos con miedos, a encontrarnos con desafíos, a encontrarnos con definirnos a nosotros mismos muy en contraposición en algunos casos a ese lugar del cual yo vengo. El camino que representa el Sol para cada uno de nosotros y de nosotras es encontrarme a mí, qué es lo que a mí me hace diferente, único, especial, realmente como algo por fuera de la norma. Justamente el Sol lo que busca es lo contrario a estandarizarnos, es que cada uno pueda encontrar su propia música interna de alguna manera y en un segundo nivel no quedárnosla para nosotros mismos, sino poder compartirla, porque la gran sabiduría del Sol, cuando no nos quedamos en este lugar ególatra únicamente, es todo aquello para lo cual no necesariamente yo soy bueno, sino que ese camino que yo fui construyendo, bueno, ponerlo a disposición del resto, porque hay muchos otros y muchas otras iguales a mí que están recorriendo ese mismo camino del héroe. Entonces nos pone en algún punto en el centro realmente de protagonismo de nuestra propia vida, como el camino es mío, es individual, está todo bien de donde vengo, de la familia, de las personas que fueron parte o de los aprendizajes que tuve, pero hay una construcción que se va dando donde ese héroe se tiene que ir construyendo y se va a ir definiendo en tanto y en cuanto yo pueda enfrentarme a miedos, a desafíos, a cuestiones que no conozco. Todo lo difícil que me puede ir trayendo la vida, justamente lo solar aparece ahí para traernos valentía, para traernos coraje, para traernos cual Hércules con espada en la mano y todo el cuerpo bien escudado, salir a luchar y a combatir. La película de la que vamos a hablar es un clásico total. Vamos a hablar del Rey León de 1994, pero también vamos a traer la remake, que no es live action, porque también es una animada, pero en CGI. La película principal está dirigida por Roger Allers y Rob Minkoff, y tiene entre sus voces a Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, la voz de Darth Vader, Whoopi Goldberg, Mr. Bean, Rowan Atkinson, y básicamente Nathan Lane, que es un comediante muy conocido también en Estados Unidos, y básicamente es Macbeth para chicos. Básicamente es Shakespeare para niños, y tiene la capacidad de poder conectar con esa platea infantil, pero también con los adultos. El Rey León es una película que funciona en todos los niveles.
Es un clásico absoluto porque logra alquimizar eso extraño que muy pocas producciones tienen. Pongo otro ejemplo, Shrek. Muy pocas producciones tienen. Buscando a Nemo. Muy pocas producciones tienen. De lograr que la misma película la pones a reproducir en una sala y dos generaciones absolutamente divergentes de espectadores la van a disfrutar a su propia manera. Lo hablamos cuando hablamos un poco de Star Wars. Star Wars es una película para nenes donde boludos de 30 años la consumen reclamándole cosas como si tuviese que ser una película para gente de 30 años. Y es una película para chicos. En cambio, estas películas son para chicos y para grandes, por eso son para toda la familia. Y no funcionan de la misma manera. Vos no tenés que, como adulto, ponerte en los pies de un nene para disfrutarla, sino que hay relecturas, hay formas de entenderla nuevamente, de un reverdecer en el esquema semiótico de alguna manera, de ese símbolo que se forma nuevo en lo que vamos a encontrar. Y cuando vos me hablaste de Camino del Héroe, este va a ser un capítulo bastante particular porque tenemos a leer un poco. Porque traje El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, de Joseph Campbell, que es un libro de finales de los 40, principios de los 50, que de alguna manera es el ABC para entender la teoría de las franquicias de entretenimiento occidental hoy. Es el libro por el cual el señor George Lucas creó Star Wars, imitando a la perfección esta idea que Joseph Campbell trae y que ya hablaremos, y que si lo llevamos al ámbito del Rey León se cumplen cada uno de los pasos. Pero quiero antes entender un poco, porque lo hablamos con el tema de la luna y me gustaría entenderlo también por el lado del sol. ¿Es el sol el que rige todo? Porque digo, cuando vos te preguntan de qué signo sos, no te preguntan de qué ascendente sos, no te preguntan de qué luna sos. Te preguntan de qué signo sos. Y el de qué signo sos, que nosotros lo contestamos rápidamente, tiene que ver con el sol. Entonces, ¿es el que rige todo? Es de alguna manera el rey de nuestra carta natal. Entonces, rige todo no, pero es necesario que nuestro sol esté cómodo, esté contento, esté pleno, esté cómodo con sus características, sí. Ahí hay como un trabajo que tenemos que detenernos a intentar hacer, que es no que todas las partes de nuestra carta natal estén contentas, porque uno nunca termina de alguna manera de conocerse o comprenderse como que en ese nivel de minuciosidad, pero sí entender que el sol ocupa un rol muy importante y es realmente quien nos acompaña a encontrar un camino. Es literalmente la luz que nos va acompañando y nos va mostrando por dónde, ¿sí? Nos va diciendo, bueno, hay bondades que vos tenés para compartir, si hay un brillo, hay algo especial en vos que tenés para mostrarle a los demás. No que te haga mejor ni que te haga peor, te hace diferente. Y esto de, para mí la parte de compartirlo siempre es realmente como lo más lindo. Pero, volviendo un poco a nuestro episodio anterior de la luna, juega a la par de la luna, no es más importante, son dos caras de una misma moneda de alguna manera. Cuando te referís a compartir, no entendí esa parte, a compartir que quién sos con el resto o qué, compartir qué. ¿Quién sos con el resto? Digo, cuando hablamos de nuestra identidad solar, hablamos de nuestro ego, o esto de quién soy, ¿no? Cuando yo me miro al espejo y cada día me intento preguntar quién soy hoy, qué hace coherencia en mi vida, qué disfruto hacer, qué cosas me representan, qué amistades, qué parejas, qué amores, qué es lo que a mí me hace ser quien soy. Bueno, eso tiene que ver con mi vida por fuera de alguna manera de mí, ¿no? Saliendo de este lugar más íntimo, más privado que representa la luna. Por eso tiene que ver con un compartir. Me habla de la socialización, habla de la expresión, está siempre ligado al arte porque tiene que ver con justamente con estar mostrando, poniendo en escena, poniendo luz sobre algo. Bueno, eso es lo que viene a hacer el sol. Entonces, todos tenemos una parte de nosotros que va a buscar expresarse, ¿sí? A veces mucho más histriónicamente y a veces mucho más sutilmente. Siempre va a depender el vehículo que cada una termine utilizando, pero siempre el llamado solar es a este famoso dejar huella, ¿no? Encontrar un camino y dejar huella para los que vayan a venir después, de alguna manera. La historia del Rey León es sumamente conocida. Vamos a hacer un breve resumen. Simba es el hijo del rey de la selva, de la sabana africana,
que es Mufasa, que como todo hijo joven es rebelde, y por esa rebeldía toma una decisión equivocada que lleva a que su tío, Scar, que en inglés es cicatriz, tome el poder de la sabana asesinando a su propio hermano. Por eso digo, tiene mucho de Macbeth en esta historia. Y Simba huye ante la situación de la culpabilidad, ante esta decisión equivocada que tomó. Tiene un camino de autodescubrimiento y luego el retorno para encontrar su lugar en el gran esquema de las cosas. Es una suerte de repitencia que siempre nos encuentra entendiendo que, como siempre decimos, que la historia no se repite pero rima, ¿no? Y siempre como una suerte de Oroboro estamos comiéndonos nuestra propia cola y volviendo a repetir los caminos que alguna vez recorrimos o que alguien dentro de nuestro sistema recorrió. Y nosotros terminamos de alguna manera copiándolo. Esta historia tuvo, que es de 1924 la primera, una remake en 2019, dirigida por Jon Favreau, que es el director de Iron Man, por ejemplo, y que para mí tiene varios problemas y algunas cositas buenas. Solo de la remake vamos a decir esto. Primero, estoy muy en desacuerdo con una actitud que tomó Jon Favreau, donde se vanagloriaba de que en toda la película había solo un plano grabado realmente con una cámara, que es el primer plano, el del sol saliendo. Ese es el único plano que se grabó con una cámara. El resto se hizo todo por CGI. ¿Qué es lo que ellos hacían? Una suerte de escenario 360 de toda la sabana, y ellos, es muy loco el detrás de escena, porque él se ponía como unos anteojos de VR y en base a eso elegía el lugar donde iba a poner, entre comillas, la cámara para que se desarrolle la acción. Entonces él entraba en una suerte de realidad virtual donde iba a grabar y elegir qué iba a contar y cómo lo iba a contar. Para un pelotudo como yo, eso no es hacer cine. Eso es hacer un videojuego de alguna manera. Porque vos cuando haces cine, transformás un guión literario en una decisión estética de qué planos elegir para contar lo que querés contar. Y que esa puesta en escena va a hacer que se potencien o se escondan cosas que tiene de por sí esa narrativa. El otro gran problema que tiene es que en ese afán de querer ser, entre comillas, nuevamente realista, terminan quitando lo caricaturesco y lo lúdico que tenían los personajes del dibujo animado. Si vos tenés a un animal que nosotros de alguna manera humanizamos a esos animales. Es como, ay, qué carita de bueno, ¿no? Tiene la cara de un perro, qué sé yo. Uno que ya conoce a ese perro, por ahí encuentra ciertas cuestiones muy por lo bajo, pero es un perro. No es Nala tirándose boca arriba, poniendo carita que los furros se volvían locos de vení papi, haceme tuya. Digo, no, incluso en la nueva versión eso no se nota. Y luego, en ese afán nuevamente, entre comillas, de hacerlo más real, pierde la fantasía realizativa que tenía en la original. El número musical no olvidemos también que es un musical, digo, por eso estaba bueno este juego que hicimos con el episodio de La Luna con Mamma Mía, porque tenía bastantes puntos en común. El número de Mufasa, con reminiscencias a los nazis y una cosa medio del expresionismo alemán en la iluminación y en la puesta en escena, se pierde completamente con la versión nueva. Y me parece que ahí pierde. Luego, de alguna manera, como Beyoncé es la voz que hace Nala, le suman una canción, le suman un backstory, cosas que puede que en algún punto funcionen. Yo, como soy un viejo lobo de mar y un poquito ya no creo en nada, siento que, bueno, ya que tenemos a Beyoncé, inventemos algo. Cuando eso no nace desde la propia narración y nace desde una decisión de producción o de fama, yo siento que no es tan permeable a lo que el propio discurso narrativo te puede llegar a dar. Voces de esta versión: Donald Glover, ya dijimos Beyoncé, Seth Rogen, John Oliver, vuelve James Earl Jones, la voz de Mufasa, y luego, que ya los conocen, a Keegan Michael Key y Eric André, que son dos comediantes muy reconocidos. Y la idea
en particular de este episodio es entender un poquito lo que es el camino del héroe. Si yo te digo el camino del héroe, vos, Carolina Marenghi, más conocida como Venus en Fuego, ¿qué dirías? Puedo pensar en el Rey León. Toda la historia de Simba es una gran representación de lo que es el camino del héroe, yo creo, para nuestros tiempos, de alguna manera, ¿no? Esta búsqueda después de quedar huérfano de padre, y acá no estamos spoileando a nadie, bueno, ¿quién soy? Y acá yo creo que tenemos como esto que decíamos al principio, ¿no? De que el sol y la luna funcionan como el lado A y B, y a nosotros nos cansamos un poco de hablar del linaje femenino, el rol de la madre, de una abuela. Bueno, acá es el rol del padre, ¿no? El rol de quien opera como una figura consciente, como una figura de responsabilidad, de límites, del quehacer, esto del role model de alguna manera, ¿no? Que representa a veces un padre para la vida, en este caso vamos a hablar de Simba. Bueno, esa figura desaparece de la noche a la mañana, él siendo un niño, además en edad, y queda completamente desamparado. Y ahí arranca una búsqueda del encontrarse a sí mismo que lo lleva, por supuesto, a salir del hogar, que eso también lo podemos asociar, por supuesto, con el camino solar o el camino del héroe de alguna manera, que busca esto, encontrar cuál es mi propia esencia, quién soy yo cuando no estoy con como mis herramientas de comodidad, cuando estoy puesto en una escena, en un lugar, con unas personas que no son las mías. ¿Soy la misma persona? ¿Soy el mismo personaje que era o soy otra cosa? Ahí lo que hace Joseph Campbell, vuelvo a repetir, el héroe de las 1000 caras, psicoanálisis del mito, es de alguna manera hacer una suerte de análisis sobre las diferentes figuras simbólicas de los mitos de toda la humanidad para descubrir que todas tienen los mismos puntos en común. Ya lo hablamos cuando en uno de los capítulos que hablamos de que para algunos teóricos solo hay 33 relatos y que estamos repitiendo todos esos 33 relatos. Hay otras personas que dicen que hay uno solo, ya ahí me parece demasiado porque de alguna manera nos atonta como humanidad, pero digo, a mí la idea de los 33 me parece que aparte de la numerología del 33 tiene mucha potencia también. Él lo que hace es encontrar esos puntos en común, de alguna manera categorizarlos y relacionarlos con el psicoanálisis, por un lado Freud y por el otro de Carl Jung, como para encontrar la explicación simbólica de nuestra propia humanidad a través de los mitos que nosotros mismos relatamos. ¿Qué es lo que descubrimos en ese monomito, en esa idea central de que todos los mitos se repiten? Es que estamos prevaleciendo como humanidad a través de lo que contamos y venimos repitiendo siempre lo mismo sin darnos cuenta. Acá les voy a traer la primera parte leída, en este que va a ser el audiolibro de Venus en Fílmico, que es sobre el famoso camino del héroe. Dice: el héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Prometeo ascendió a los cielos, robó el fuego de los dioses y descendió. Jasón navegó a través de las rocas que chocaban para entrar al mar de las maravillas, engañó al dragón que guardaba el vellocinio de oro y regresó con el vellocinio y el poder para disputar a un usurpador el trono que había heredado. Eneas bajó al fondo del mundo, cruzó el temible río de los muertos, entretuvo con comida el cancerbero guardián de las tres cabezas y pudo hablar finalmente con la sombra de su padre muerto. Esto que es lo que trae es que todos los mitos, agarres el momento que agarres, tienen la misma esencia. Una persona que inicia un camino de descubrimiento enfrentando fuerzas que lo superan, encuentra su objetivo y regresa convertido en otra persona para convertir el mundo que alguna vez lo habitó. Hay una canción muy hermosa de Ismael Serrano que dice: los viajes que trajeron a otros vistiendo nuestros cuerpos, porque no dejamos de ser otras personas que solamente por irnos. Estamos reconvertidos, pero la esencia es la misma. Ahora, el aprendizaje que nosotros tenemos es diferente. ¿Vos estás de acuerdo con esto? No, permíteme dudar un poco. Vuelve al mismo cuerpo, pero la cuestión de la esencia yo creo que es algo modificable, que es algo que se ve constantemente atravesada por las circunstancias,
por las aventuras, por los desafíos, por los miedos, por todo lo que va sucediendo y eso constantemente nos va haciendo cambiar. Entonces hay algo de la esencia que digo, podemos darnos vuelta y reconocer ese lugar iniciático, ese punto 1 o punto 0 desde el cual partimos, pero yo creo que hay un momento donde uno se da vuelta y dice, yo ya no me reconozco más ahí, y a nivel esencia hay cosas que uno tal vez creía que eran esencia en uno y ya no lo son más. El concepto de esencia, yo es algo en lo que a nivel personal durante varios años creía, y después yo creo que no, que somos realmente hijos de lo que nos va sucediendo y nos vamos moldeando con eso, y podíamos un determinado momento de nuestra existencia estar súper en coherencia con una idea, con un concepto, con un valor, y de pronto dejarlo de estar por algo que nos atraviesa. Generalmente estamos hablando de crisis, ¿no? Por supuesto. Ahí esta cuestión, este concepto de que pase lo que pase, nuestra esencia sigue estando. Creo que hay un concepto que hoy se usa mucho, esto del niño interno, de alguna manera, que para mí es como un doble de la esencia, pero con otras palabras de alguna manera, y está hiperbanalizado la cuestión del niño interno, pero creo que hay eso, hay una primera concepción de un nosotros, de cuando éramos más chiquitos y tenemos como toda esa potencia de lo inocente en nosotros, de un mundo que no conocíamos, y una versión que ya está atravesada por un montón de cachetazos y de olas que te atraviesan en la vida, que te das vuelta y mirás y reconoces ese niño o figura como mucho más inocente en vos mismo, pero yo ya no sé si te seguís identificando como para decir yo sigo estando 100% ahí. Ya lo has dicho en el episodio anterior sobre la luna, pero el sol es quienes somos, la luna es lo que deseamos. Si lo que somos no cambia en el tiempo, entonces eso entra en contradicción con lo que decís vos ahora. No, lo que somos, desde mi punto de vista, sí va cambiando. Justamente, ¿no? Cada sol, si me voy a mirar una carta natal en especial, digo, yo soy un sol en Leo, por ejemplo. Hay un espectro amplísimo de lo que la energía Leo no sé por qué trajiste ese ejemplo. Registra, porque uno de los conductores de este podcast tiene el sol en Leo y no soy yo. Entonces, el espectro es muy amplio de la energía, y yo creo que uno a través de los años va conociéndose desde distintos lugares del prisma, porque siempre hay temas que van a estar arriba de la mesa. Por ejemplo, para un sol en Leo, la cuestión del sentirme especial en algún aspecto, o el autoestima, o el poder bancarme como tener el foco de atención, en algún área, en algún momento siempre va a ser un tema. La situación es que no siempre va a estar desde el mismo lugar. Y no siempre va a ser desde un lugar lindo tampoco, porque justamente que hablemos de un espectro energético nos hace ver los blancos y los negros. Digo, un sol en Leo no es que decimos, sos sol en Leo, entonces siempre vas a tener una autoestima pum para arriba. No, justamente la idea es que vos recorras el espectro o la temática autoestima completa y explores la profundidad más bajonera y la más de lo que es estar como en la cresta de la ola de esto. Está bien, pero la caja de herramientas es la misma. Digo, la potencialidad que va a dar la experiencia la entiendo, pero una caja de herramientas de un sol en Leo no va a ser la misma caja de herramientas de un sol en Capricornio. Hay una constante de algo que está grabado a fuego en el ADN de una persona que tiene que ver con ese sol. Es que yo no creo que eso esté grabado, yo creo que es algo que uno solo lo va construyendo. A eso es a lo que yo voy. No es que vos venís y porque vos sos sol en Leo está determinado que te vas a encontrar con la autoestima como un tema. Vos solo vas a ir a buscar esa autoestima. Es distinto el proceso de alguna manera. No es, la luna sí es algo que yo creo que nos viene más dado. Es como esto de yo no elegí nacer en estas condiciones, me tocó acá. Bueno, es eso. El sol sí, yo creo que es un camino que uno, con las posibilidades que tuvo con esa luna, que da como paso cero o punto cero, nos invita a un camino y uno después solo va cayendo en estos temas y de nuevo uno va armando la caja de herramientas. Cuando uno termina, por supuesto, esa caja de herramientas puede estar llena, puede estar vacía, pero no va a estar igual que como cuando saliste, y los temas se van a ir repitiendo. Pero para mí esto del como reconocerse o volver, yo creo que esto es como una espiral en ascendente, no hay un círculo donde uno vuelve a empezar, digamos, como conceptualmente. Está bien, entiendo. Lo que propone el Camino del Héroe no es que volvés a empezar, sino que de alguna manera
tus conocimientos te llevan a finalmente encontrarte y convertirte en un ente transformador desde el lugar en el que naciste. Esto ya va a ser un poco más aburrido, pero el Camino del Héroe tiene 3 partes y cada una de ellas tiene su subcategoría, por así decirlo. Yo te voy a ir contando el Camino del Héroe y quiero que vos y quienes estén escuchando esto piensen en el Rey León y ven si encuentran esto. Primero tenemos la primera gran etapa, que es la separación o partida. Y ahí encontramos la llamada de la aventura o las señales de la vocación del héroe, la negativa del llamado o la locura de la huida del dios, la ayuda sobrenatural, la inesperada asistencia que recibe quien ha emprendido la aventura adecuada, el cruce del primer umbral y el vientre de la ballena, o sea, el paso al reino de la noche. Luego está la parte de las pruebas y victorias de la iniciación. Ahí vamos a encontrar el camino de las pruebas o del aspecto peligroso de los dioses, el encuentro con la diosa, Magna Mater, o la felicidad de la infancia recobrada. Ya están escuchando a Elton John cantando en esta parte. La mujer como tentación, el pecado y la agonía de Edipo, la reconciliación con el padre y la apoteosis y la gracia última. Y luego tenemos el regreso y la reintegración a la sociedad, que se divide en la negativa al regreso o el mundo negado, la huida mágica o la fuga de Prometeo, el rescate del mundo exterior, el cruce del umbral del regreso o la vuelta al mundo normal, la posesión de los 2 mundos y la libertad para vivir la naturaleza y función de la gracia última. Lo que hace el estudio de este monomito, de este camino que la mayoría de los héroes toman, es categorizar cada uno de los pasos de este monomito. ¿Todas las historias cumplen absolutamente todos los pasos? Obvio que no. El grado de complejidad de la historia te va a llevar a que esos pasos se tomen o no. Si vos agarras la Odisea es gigantesca, el héroe pasa por muchísimos estadios diferentes, obviamente va a cumplir cada uno de estos pasos. Pero cuando yo les fui leyendo cada uno de los pasos, yo imagino que ustedes encontraron a Simba atravesando cada uno de estos. Incluso con alguna literalidad algo apabullante, como la reconexión con el padre. Digo, en ese aspecto, Joseph Campbell lo trae desde un punto de vista, vamos a decir, más simbólico, que es darte cuenta cuánto vos tenés de tu padre y que siempre negaste, y acá el Rey León literalmente habla con el padre muerto y logra perdonarse de alguna manera haber sido el responsable de su deceso, vamos a decir, del fin de su vida física, que la película lo que hace es mostrar que existe una vida más allá. El tema de la mujer como peligro está súper claro. Nala llega para decirle, che, esta vida de Hakuna Matata, ya está. Digo, vos tenés un pueblo que se está muriendo de hambre y está necesitando que vuelva su rey. Y vos, lamentablemente, al ser hijo del león rey, sos el siguiente rey. Va a estar reconvertido o lo que sea. Yo quiero saber qué pensaste cuando yo fui leyendo todo esto. Por supuesto que adhiero con que cada una de las partes en la película lo podemos ver. Me quedé mucho pensando en esto de la figura de Nala como quien lo quiere de alguna manera traer de regreso, o es como esta sacudida de, che, vos tenés una responsabilidad, ¿no? Y te estás medio haciendo el boludo con todo esto, porque hay algo muy importante que nos trae el sol, que justamente es la responsabilidad. Por ejemplo, cuando vamos a mirar cartas de gente de la realeza, siempre vemos mucha energía de Leo o de Capricornio, ¿no? Y uno diría, che, pero Leo y Capricornio, bueno, Capricornio capaz uno puede asociarlo más normalmente o por una cuestión más de sentido común, vamos a decir, a la responsabilidad, a lo más aburrido de seguir determinados protocolos, ¿no? Y de un conservadurismo que se sostiene, no importa por qué, lo sostenemos igual. Pero bueno, lo leonino como esta representación de la realeza, ¿no? Y el sol operando justamente ahí detrás, realmente también habla de una responsabilidad. Y cuando acá hablamos de la expresión, del mostrar, del reclamar ese lugar que solamente puede ser tuyo y nadie más que tuyo, tiene que ver con lo solar.
¿no? Y este doble juego de la figura del padre, de qué rol ocupa el padre en cada uno, o esa figura que haya sido, que ha marcado límite, que ha marcado un camino, que ha marcado una role model que decíamos al principio, tiene que ver justamente con esto. Se trata de poder introyectar de alguna manera eso que se ve en una figura, en este caso de Mufasa, y decir, bueno, sos vos ahora, ya no es más Mufasa. No depende más de Mufasa, depende de Simba. Y no se trata de que Simba sea un Mufasa versión 2, que ese es el error en el que muchas veces uno puede caer en la búsqueda de la individualidad o del camino personal, es en ser el doble de alguien que ya existe, ¿no? En ser el hijo de, el hermano de, el sombra de quien sea, ¿no? La invitación solar es a encontrar ese propio camino, y si ese camino tiene que ver con seguir un legado, es que vos le puedas poner de alguna manera tu condimento, tu forma, tu manera, y eso puede implicar a veces hacerlo muy diferente. No por nada, cuando hablamos de Leo, yo vuelvo mucho a Leo porque Sol y Leo estamos hablando como de energías análogas. Leo enfrente tiene Acuario, ¿sí? Y Acuario es lo distinto, es lo que no encaja en ningún lugar, es la oveja negra de la familia. ¿Por qué está enfrente de Leo? Porque si no, Leo sería una copia en serie de exactamente lo mismo, ¿no? De abuelos, padres, hijos que son uno igual al otro, todos porque se llaman José y son todos carniceros. Y no se trata de eso. Acá Simba tiene un llamado al deber que tiene que ver con hacerse cargo de un reino, de tener la posición máxima, y la tiene que ir a tomar como Simba, no como hijo de Mufasa. Le corresponde el lugar por ser hijo de Mufasa, pero no tiene que ir a desempeñar el mismo papel que hubiera desempeñado su padre. Sí, y ahí hay dos cosas muy importantes para analizar. Uno, que en la remake un poquito más se trabaja, que es la figura de la madre, ¿no? La esposa de Mufasa, que en la versión original está un poco olvidada. Es simplemente la princesa Leia en episodio 6, agarrada a Jabba the Hutt cuando Scar toma el poder, que es como que queda ahí y es la que queda al lado de Scar, de alguna manera dándole entidad al nuevo reino, ¿no? Como, bueno, si me acompaña la mujer del ex rey, mi título tiene más validez. Y ahí pensaba, esa puede ser una parte de por qué el camino del héroe se relaciona más con el sol que con la luna, por una presencia más fuerte masculina que femenina. Por supuesto, cuando hablamos de lo masculino como parte íntegra de cada persona, todos tenemos un masculino y un femenino. El masculino implica salir al mundo, es un movimiento hacia afuera que nos implica a todos lo masculino. Entonces el sol, no importa en el signo que esté, no importa si te reconozcas como hombre o mujer, se trata de salir al mundo, de salir a encontrarte, ¿no? Lo que intenta en algún punto hacer Sophie en el final de Mamma Mía es un movimiento solar. Ella sale al mundo a conocerse, o incluye la cuestión de la incorporación o de la aparición de un otro. En este caso hablamos de mujer, ¿no? O habla Campbell de una figura más femenina. Se trata de que aparece un otro en tu vida que te complementa y que te viene a traer algo que no es lo que vos conocés. No importa el género, para mí es una cuestión anecdótica. Vos hablas de energía. Claro, por un lado el complemento de decir, yo como movimiento masculino hacia afuera me encuentro con la receptividad, cómo reacciono yo frente a eso, pero en un segundo lugar, ¿qué pasa cuando me encuentro con un otro? ¿Qué pasa cuando en ese camino no hay otros como yo? Hay otros diferentes a mí. En este caso, Nala, por ejemplo, a Simba le viene a marcar una suerte es una marca de cancha la que le hace, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciono yo frente a ese tipo de situaciones? Lo que hace en ese primer encuentro Simba es la negativa al regreso, ¿no? Como decir, yo la verdad que a mí no me interesa tanto volver porque acá estoy bien. Y algo que me llama mucho la atención es que, aunque no lo haya querido, Simba hace el camino que tenía que hacer. Porque, de vuelta en este programa, recuerden que nosotros sobreanalizamos todo. El personaje de Scar, vamos a llevarlo a un país que vamos a inventar, que está muy en el sur del mundo y que tiene muchos recursos naturales como para que muchas empresas puedan trabajar mucho, y se debate todo el tiempo entre dos modelos. Un modelo donde los poderosos se llevan todo y se comen todo, o un modelo más
socialista donde la gente es feliz y se reparten las cosas en situaciones bastante más ecuánimes. El personaje de Mufasa de alguna manera viene a traer esta parte más social, pero olvidándose de toda una parte que involucra el otro, porque él le dice a Simba en un momento: lo que toca la luz es tu reino. Y él no tiene la capacidad de estar en todos lados. Y sin embargo se siente dueño de todo eso. En la película está claramente eso mostrado en la parte oscura donde están las hienas. Pero si sobreanalizamos, el mundo que recorre Simba, dejando de comer carne y entrando a comer bichos y entrando a encontrar alimentos en otros espacios, le abre la cabeza a un modelo, vamos a decir, de negocio o de regir diferente. Scar viene a ser la contraparte de Mufasa, viene a ser el neoliberalismo de este modelo. Un neoliberalismo que en la remake incluso está más exacerbado esto, de consumir por consumir. Yo como porque puedo, porque soy grande y soy fuerte. ¿Qué pasa? Rompe el equilibrio de las cosas. Simba es la tercera posición. No estoy trayendo ningún país en particular, ¿eh? No estoy hablando de peronismo, no estoy hablando de nada de eso. Pero Simba viene a traer la tercera posición. Trae el mundo que su padre le enseñó, pero trae un conocimiento social y político y otra manera de ver el mundo que permite escapar de ese binomio entre dos fuerzas en pugna que están todo el tiempo yendo de un lado o del otro. Sí, ahí digo, Simba para mí representa la integración de la luz con la oscuridad. Totalmente. Y es Luke. Yo creo tal cual, o sea, Scar representa todo lo horrible que una persona puede ser cuando se cree mil y cree que puede solo contra el mundo hacer lo que quiere, ¿no? Y esto es un gran problema que todos en algún momento de nuestra vida nos terminamos enfrentando frente a las temáticas que trae nuestro sol. Voy a volver a ser autorreferencial con vos. Cuando hablamos de un sol en Leo, por ejemplo, ¿no? Esto del lugar del autoestima, del lugar de tal vez estar en el centro. Si yo creo que por mis propios medios voy a poder brillar solo por acaparar la atención, bueno, todos los lugares comunes que tiene, que por lo que lo leonino es golpeado por lo general, que abunda de todas maneras. Dejen de golpear a Leo. Tiene realmente que ver con esto, con creer que puedo solo y con olvidarme que yo soy parte de un entramado social, soy parte de una red, parte de un mundo donde habitan otros iguales, pero muy diferentes a mí en un montón de sentidos y que ellos me integran también a mí. Entonces, Simba como este juego de ser la gran integración de los dos polos en algún punto, realmente funciona y por eso es que también puede ir a reclamar su lugar de rey, que esto aún no lo hemos hablado, pero lo solar también tiene una gran parte de sí que incluye lo que es poder liderar, poder ser guía, poder decir es hacia ahí, poder reunir en pos de algún objetivo para moverse junto a otros o junto a otras hacia un lugar. Y eso solo lo podés hacer, creo, cuando tenés esta integración de qué pasa cuando me creo mil y creo que puedo yo solo porque yo soy especial y solo por eso merezco ser el número uno en tal cosa, y cuando me creo como la cosita más pobrecita del mundo. Es importante aclararlo porque yo imagino que cuando escucharon cada uno de los pasos decís, bueno, cada uno de los pasos está dado por un cuento en particular. Entonces, por ejemplo, cuando yo les contaba sobre el vientre de la ballena, vos decís, ah, claro, es Pinocho. Está bien, pero el mito de Jonás y la ballena, que viene de la Biblia, es exactamente el mismo mito. Y de alguna manera eso se va conectando y el último estamos hablando siempre de lo mismo. Y estamos siempre volviendo al principio básico y arquetípico de lo que nos hace gente, lo que nos hace personas. Siempre decimos que el sol está en un signo, en una casa, en aspecto o en relación a otros planetas o a otras partes de mi carta. Ok. ¿Sí? Entonces, como decimos que lo solar es un espacio que construimos, es algo que se va a ir de a poco, como mostrando frente a determinados momentos, situaciones o personas que vayan apareciendo en mi vida. No se va a ir desarrollando, se va a ir mostrando. O sea, vos lo que estás diciendo es que eso siempre existe. Ambas. Es como cuando decimos esto de que un artista lo que hace, si
Ay, ¿cómo se llaman? Los que pican en la piedra. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con que un artista no es que crea algo de cero, sino que lo que termina haciendo es Escultor, develar ¿sí? esa obra, gracias. Un escultor lo que hace es como correr el excedente, porque la obra ya estaba habitando ahí dentro. Acá lo que vamos haciendo a lo largo de la vida es un poco eso, de alguna manera. Nosotros la potencialidad interna ya la tenemos. Por ejemplo, un sol en Géminis tiene una potencialidad de ser comunicador. Quiere decir que tiene que, no sé, dedicarse a ser periodista y trabajar en medios de comunicación. No, quiere decir que es comunicador y va a trabajar con la palabra en el área que sea. Puede dedicarse a ser ingeniero agrónomo y tener un uso de la palabra siempre súper asertivo. Entonces es lo que yo quiero hacer y quien yo quiero ser, adaptándose a los determinados momentos de la vida. Ahí, como pasó en el capítulo anterior, vos tenés una carta de tarot que tiene un solcito, y yo no sé si son 2 varones o qué es. ¿Querés contarnos de la carta del tarot del sol? Sí, tiene como 2 niños, ¿no? Podemos decir, estamos acá con el sol y con la luna, por supuesto, y decíamos, ¿no? En nuestro episodio parte 1 de este binomio, que la luna es la carta número 18, el arcano mayor número 18, y el sol es quien continúa y es el número 19. Ya para este momento dentro del recorrido del tarot estamos entrando en un momento de crisis, de alguna manera, ¿sí? Y la carta del sol, estamos hablando de que algo se devela, algo se ilumina, algo que gracias al trabajo que hicimos con la luna, de poder ir hasta la profundidad, atraer eso que estaba quizá oculto, con el sol ya se vuelve innegable. Ya es como no podemos seguir tapando debajo de la alfombra algo que sabemos que está ahí, ¿no? Y yo creo que hay un momento dentro de este camino del héroe, habría que ver dentro de todas las partes que mencionaste, qué momento debería ser, que uno ya no puede negar hacia dónde quiere ir, o cuál es ese sentido, ese destino, eso que me corresponde, eso que yo sé que soy, que uno creo que nunca lo terminamos de tener definido, y esto siempre está buenísimo porque uno a veces a la astrología llega buscando respuestas definitivas, y la verdad es que la astrología te devuelve más preguntas que respuestas, como también lo hace el tarot, y nunca llegamos a una forma final, no hay una tercera evolución y es como, listo, no hay más, llegué a mi tope, llegué a mi máximo. Y este momento de crisis dentro del tarot, por estar hablando en numerología de un momento 9, tiene que ver justamente con eso, con estoy iluminando o estoy viendo algo de mí que hace que tenga que efectuar algún tipo de movimiento como para volver a empezar otra vez, porque hay algo que ya es innegable, que ya está ahí y que como no puede seguir de esa misma manera, tengo que moverme un poco más profundo hacia eso. No sé si estoy haciendo sentido con lo que digo. Lo estás haciendo, y el punto que vos nombrás creo que podría ser la apoteosis. Bien. Y traigo acá algo. Dice, como el Buda mismo, este ser divino es el modelo del estado divino al que llega el héroe humano que ha atravesado los últimos terrores de la ignorancia. Cuando la envoltura de la conciencia ha sido aniquilada, se libera de todo temor, queda fuera del alcance de todo cambio. Esta es la liberación potencial que está dentro de cada uno de nosotros y que cualquiera puede obtener a través del heroísmo. Exactamente. Creo que para mí es hiper claro cuando uno atraviesa una gran crisis por alguna pérdida, porque, alguien se murió, te echaron de un trabajo, perdiste o te separaste después de mucho tiempo. Esos momentos que son hito y marcan cuando uno, después de atravesar el duelo, después de atravesar ese momento luna que es pura emoción, carne, llanto y dejarse ir por lo que uno siente, hay un momento de salida, un momento de iluminar ese nuevo estadio del ser, que es como, bueno, listo, mi realidad es esta, ok, vamos por este camino, ¿no? Y es como, ya sabes que no podés volver, ya sabes que hay algo de ese pasado, si se quiere, que ahí quedó, que ya no está en mi presente. El sol es el presente, viste que con la luna hablamos mucho de volver a la historia, volver a las bases, a mi familia. El sol está hiper anclado en el presente, por eso es que lo relacionamos tanto con la identidad del ser y quién soy yo ahora mismo, no quién fui hace 5 minutos ni quién voy a ser en 5 años, quién soy ahora.
tiene que ver con esto. Yo hoy veo que soy esta persona y en pos de seguir construyendo esta identidad que tengo, voy por este y este camino. Ahí se va a hacer re largo, pero no me importa porque es súper interesante lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la luna hablábamos de lo no dicho, de lo que se piensa. Yo cuando pienso en el sol, pienso en el calor, ergo voy automáticamente a pensar en acción, en poner en movimiento cosas, pero también pienso en la luz, porque hay como una contradicción ahí, ya que la luna también da luz. Digo, en espacios donde la luna llena, el mito del hombre lobo no es simplemente porque gráficamente la luna llena está completa, sino que la luna llena, cuando está completa, da más luz y por lo tanto permite cazar más fácilmente durante la noche. Sí, el problema es que la luna no tiene brillo propio. La luna brilla porque el sol la refleja. Ok, sí, lo sé, pero a nivel simbolismo, ¿cómo funciona Exactamente es eso. Volvemos al punto cero de todo esto, que es no podemos pensar a la luna sin el sol ni al sol sin la luna. La luna tiene sus estadios y su ciclicidad de llegar a ese punto álgido de luna llena porque el sol se pone enfrente. Digo, el movimiento que arman astronómicamente estas dos luminarias es que cuando estamos en luna nueva están los dos pegaditos. Por eso la luna no la vemos, porque el sol está al lado, entonces no vemos ese reflejo. Y cuando el sol se pone exactamente enfrente, o mejor, cuando la luna es la que se mueve exactamente enfrente, se ilumina y se pone llena y la vemos. Hay luz desde lo lunar, en términos de que hay momentos donde podemos como conectar tal vez con lo emocional, lo más sutil, con más claridad. Estos momentos yo rompo mucho a veces con los ciclos de la luna porque yo me percibo muy lunar y muy como cambiante de acuerdo a los ciclos lunares. Los animales también. Los animales también, personas que tengan lunas en posiciones importantes, fuertes o lunas en Cáncer también, son seres muy conectados con la energía lunar, esto, con la emoción, con lo que sienten, con percibir lo sutil, con lo no dicho. Y los momentos donde se combinan Sol y Luna, como es un momento de luna llena o un momento de eclipse, estamos hablando de momentos muy reveladores, porque es como consciente e inconsciente están alineados, ¿sí? Es como eso que no venía entendiendo durante los últimos meses, me cae la ficha y digo, era esto, ok, listo, corrijo rumbo y voy hacia otro lugar. Como que esos momentos que son de integración o son una invitación a que integremos las dos, ¿no? Y no nos pensemos en A o B, sino en este rol más de Simba, de estar en el medio, podamos como comprendernos como una parte de las dos cosas. Y algo que me parece súper lindo del Rey León y su participación en esta idea del monomito del Camino del Héroe es que Joseph Campbell, al agarrar mitos capaz más establecidos y, valga la redundancia, míticos, que vienen a esa idea del héroe de la Ilíada, de la Odisea, de la Biblia, eran tipos que no renegaban de su posición de héroes porque eran su destino. Su destino era ser un héroe. Nosotros, lamentablemente, no somos así. Los seres humanos tenemos batallas pequeñas, que por ahí en algunos casos para nosotros son gigantescas, en la que actuamos con cada uno de estos pasos, nos convertimos, nos reconvertimos, matamos a nuestra propia medusa y logramos atravesar eso. Y Simba es ese tipo de héroe. No es un héroe que sabe desde el instante uno que va a volver a ser el rey, que va a volver a ser el animal alfa predator que todos quieren que sea, sino que él va a convertirse en eso a través de pasar por cada una de las etapas de su descubrimiento como un héroe de su propia historia. Porque digo, traigo esta colación para sacar la idea de que el camino del héroe tiene que ser un héroe de acción, un héroe épico, un héroe mítico. Es el descubrimiento que nosotros como humanos dentro de nuestra propia épica, de nuestra propia historia, nos convertimos en héroes. Voy a cerrar, antes de dejarte a vos con lo último que quieras andar pensando, con algo muy lindo que me parece que resume un poco todo esto que dice Joseph Campbell sobre el monomito. Es más, si pudiéramos sacar algo olvidado, no solo por nosotros mismos, sino por toda nuestra generación o por toda nuestra civilización, traeríamos muchos dones. Nos convertiríamos en los héroes del Día de la Cultura, en personajes de importancia, no solo local, sino histórico mundial. En una palabra, la primera misión del héroe es retirarse de la escena del mundo de los efectos secundarios, aquellas zonas causales de la psique que es donde residen las verdaderas dificultades.
y allí aclarar dichas dificultades, borrarlas según cada caso particular, o sea, presentar combate a los demonios infantiles de cada cultura local y llegar hacia la experiencia y la asimilación no distorsionada de lo que Jung ha llamado imágenes arquetípicas. Digo, si descubrimos nuestro propio camino del héroe, vamos a descubrir que nuestra historia forma parte de algo más grande. A pesar de parecer una batalla personal, nosotros no estamos peleando por nosotros mismos. Nosotros estamos peleando por algo más grande, que es lo que nos hace humanos. No sé vos qué más quieres aportar sobre el sol y el camino del héroe. Me gustaría hacer un ejercicio que hicimos en nuestra parte 1 con la luna, que es repasar súper brevemente el sol por los 4 elementos, para que no dejemos esta pata torcida de alguna forma. Brevemente, si tuviéramos que ponerle una definición, podemos decir que es el yo soy. Entonces, de vuelta, haciendo el mismo ejercicio, pasando por los elementos, decimos que el yo soy para los fuegos, para Aries, para Leo, para Sagitario, es yo soy cuando me animo, cuando soy valiente, cuando me comparto, cuando enseño, cuando a través de esa experiencia puedo de alguna manera ponerla en común con otros para también guiarlos, porque los soles en fuego vienen a iluminar justamente, no en pos de su iluminar y acrecentar su propio ego, sino de iluminar el camino de otras personas. Para lo que es los soles en tierra, decimos que vienen a conectar justamente con los procesos más lentos, más pacientes de sus propios cuerpos. Ellos son, o es el yo soy, cuando estoy en conexión con la tierra, con mi alimento, con mis procesos, con mis propios tiempos, con el trabajo, con lo que dignifica el trabajo y tener una rutina y tener un método. Cuando hablamos de los soles en aire, que estamos hablando de Géminis, de Libra y de Acuario, estamos hablando de la vincularidad, de la importancia del otro. Ellos son cuando están en comunidad, cuando están enfrente de otros, cuando usan la palabra, cuando se comparten. No es raro que el viento es el que permite que el fuego crezca, ¿no? Por supuesto, energías de aire y fuego son las que se llevan bien y las que se exaltan unas a otras. Esto podemos, vayan a probarlo entre sus amigues, conocides. Si ustedes son sol en fuego y conocen a alguien que sea sol en aire, seguramente se lleven muy bien o haya algo de conexión en algún momento, porque es como que tienen una mirada sobre la vida que es parecida, que es como, salgamos a compartir, uno capaz quiere salir más a hacer, animarse, ser aventurero, y el otro quiere compartirlo, quiere documentarlo de alguna manera, quiere grabarlo, quiere escribirlo, pero bueno, se llevan muy bien, y la tierra va a ser más como prima hermana o compinche con el agua, que en este caso es más el yo siento, el yo percibo, yo estoy cómodo justamente en espacios que para mí sean sanadores, de conexión con energías más sutiles, no con lo que se puede ni ver, ni cuantificar, ni hacer en el mundo externo, sino lo que puedo hacer más puertas adentro, y ahí es donde el arte entra completo en el mundo de las aguas. ¿Sí? A veces creemos que es más desde el aire, por lo mental, pero en realidad el mundo de las artes para mí es una combinación entre fuego y agua. El fuego desde la parte como más pasional y más visceral de conectar con algo, generadora, y el agua por la búsqueda de trascendencia, de impactar emocionalmente en la vida de otra persona y de conectar con una fuente mayor, ¿no? Con este momento como más inspirador o creativo, viene más desde las aguas. Entonces ese yo soy viene más desde yo soy en el arte, o yo soy cuando me comparto emocionalmente hacia ya sea arte o ya sea hacia otras personas. Viene un poco por ahí. Un programa completito, fue muy lindo. No sé si hablamos tanto del Rey León, me parece que este episodio era más una excusa para hablar de otros temas, pero espero que quien lo haya escuchado le haya dado ganas de ir a verla de vuelta. Yo creo que es una película que se disfruta muchísimo, sobre todo los números musicales. Ya quisiera ser rey, me parece una de las cosas más lindas. Es lo más parecido a Mamma Mía, es ese musical. Recuerden que tienen que, si les gustó este episodio, y si no también, seguirnos en Spotify, poner seguir, para que de alguna manera
sepan, cada viernes a las 18 horas cuando sale el episodio. Tiene una cajita, pueden dejar comentarios o nos escriben a @aguilar.oriano, @venus.en.fuego. ¿Algo más antes de que cerremos? Nada. Nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau.